Buenas tardes, mi nombre es Edison Andrade. En este momento voy a realizar la sustentación de la temática biotecnología industrial. Iniciamos describiendo qué son procesos fermentativos o bioprocesos. Entonces, la fermentación se puede definir como la transformación que sufren ciertas materias orgánicas bajo la acción de enzimas segregadas por microorganismos. Entonces, todo proceso fermentativo inicia con la elección del agente biológico, el cual puede ser un microorganismo, ya sea un hongo, una levadura, una bacteria o en algunos casos enzimas. El paso posterior a la transformación de la materia prima. Entonces en esta transformación se pueden exigir algunas cosas como son esterilización, aireación y un control del proceso. El control, digamos, de algunas variables como temperatura y pH. Y por último, entonces ya está la obtención del producto final y la purificación de este producto. Los primeros procesos fermentativos, entonces tenemos la cerveza y el vino. Ya hacia el siglo XX se producían otras sustancias como era acetona, butanol, etanol, ácido cítrico y antibióticos por medio de la fermentación. Procesos fermentativos e industria. Bueno, entonces la biotecnología industrial tiene sentadas las bases en algunas disciplinas como son la microbiología, las fermentaciones y la biocatálisis. ¿Sí? Otras nuevas disciplinas como lo son la genómica, la ingeniería genética y la ingeniería metabólica le han permitido a la biotecnología industrial el mejoramiento de cepas bacterianas con el fin de hacer más eficientes los procesos, y el uso de organismos genéticamente modificados mejoran los procesos productivos en cuanto a la obtención de las sustancias que se obtienen por medio de la fermentación. Entonces la biotecnología industrial persigue, ¿sí?, de alguna u otra manera algunos de estos objetivos, que son multiplicación de microorganismos, un ejemplo la obtención de biomasa, levaduras, proteína celular, obtención de productos microbianos, antibióticos, aditivos, alcoholes, enzimas, la conversión de una sustancia en otra por acción de microorganismos. Entonces hay transformación de esteroides, isomerización de glucosa a fructosa y limpieza de un solvente, en el caso, digamos, también de las aguas residuales y de algunos contaminantes. Hay tratamiento de fluentes y transformación de un contaminante en una sustancia degradable. Microorganismos industriales. Bueno, para hablar, digamos, cómo actúan los microorganismos industriales en estos procesos, vamos a explicar inicialmente qué es el metabolismo, algo muy básico. Entonces el metabolismo tiene se divide en dos fases, que son catabolismo y anabolismo. El catabolismo es la degradación de sustancias y por ende la liberación de trifosfato de adenosina. El anabolismo es, digamos, que la síntesis de sustancias o compuestos, y eso es el consumo de energía. Las células y microorganismos degradan, o sea, hacen catabolismo de compuestos orgánicos. Principales vías catabólicas son la respiración y la fermentación. En la glucólisis, la glucosa se degrada a una molécula de 3 carbonos, entonces en presencia de oxígeno, o sea, en aerobiosis. La entrada del piruvato al ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa transforman la glucosa en CO2 y en agua, liberando energía. Ya digamos que en medio por fermentación, bueno, en medio anaeróbico, la reducción del piruvato, digamos que por la acción de los microorganismos, genera otras sustancias como acetona, butanol, etanol, ácido láctico, ácido acético y glicerol. Estas reacciones liberan poco oxígeno y ocurren en ambiente con sustratos abundantes. Bueno, entonces la viabilidad de un proceso fermentativo entonces requiere que el microorganismo se multiplique rápidamente, que sintetice gran cantidad de productos con una materia prima de bajo costo. Existe bancos, ¿sí?, que venden, digamos, que cultivos puros de microorganismos genéticamente estables para los procesos industriales que ya se conocen. Las cepas industriales difieren de las cepas originales debido a las recombinaciones. Estas mismas recombinaciones entonces a las cepas industriales, digamos, que le quitan la posibilidad de sobrevivir mucho tiempo en el ambiente. Y otro, digamos, que de las funciones de los microorganismos industriales o de la biotecnología industrial es que cuando un microorganismo presenta una característica interesante, se transfieren los genes a un microorganismo ya conocido dentro de los microorganismos industriales y se adapta al proceso. No es necesario crear un proceso para cada microorganismo que tenga una característica deseada. Digamos, las cepas industriales, lo que se le hace, las modificaciones o las recombinaciones, son alterar las vías metabólicas secundarias para aumentar la síntesis de otros productos y evitar, digamos, que hagan productos o el desarrollo de productos, digamos, que no sean necesarios. Los procesos con medidas de seguridad estrictas, entonces en procesos les podemos decir alimentos, medicamentos y cosméticos.
Las cepas que se utilizan no pueden ser patógenas ni producir toxinas. Y algunos ejemplos de microorganismos industriales tenemos la bacteria Clostridium acetobutylicum, que produce acetona y butanol, el hongo filamentoso Aspergillus niger, conocido en la producción de ácido cítrico, los géneros bacterianos Acetobacter, Gluconobacter y Gluconacetobacter, conocidos digamos por su buen desempeño en la producción de ácido acético, la bacteria Corynebacterium glutamicum, en cuanto a aminoácidos esta produce ácido glutámico, la Escherichia coli, las Pseudomonas ducunae, producen fenilalanina y ácido aspartico, y asimismo otros microorganismos ya son bien conocidos en la producción de sustancias como las enzimas. Medio de cultivo y materia prima. Para cultivar un microorganismo es necesario incluir en el medio todos los nutrientes requeridos y en las concentraciones adecuadas. Aunque el diseño digamos que del medio de cultivo varía según el microorganismo y el tipo de proceso al que se va a someter, lo básico que requiere un medio de cultivo es agua, una fuente de energía y carbono, en ejemplo puede ser la glucosa, el almidón, una fuente de nitrógeno inorgánica, orgánica o compleja, puede ser sulfato de amonio, como fuente orgánica asparragina o como una fuente compleja la peptona, sales minerales, fosfato de potasio, fosfato de magnesio y micronutrientes como hierro, zinc, manganeso, cobalto o molibdeno, que es otro ejemplo. Pero en la explotación digamos que comercial, los medios definidos como los que mencionaba anteriormente son sustituidos en la industria por materias primas de bajo costo. Las materias primas utilizadas en procesos industriales son melaza de caña o remolacha, sorgo sacarino, trigo, maíz, arroz, papa, mandioca, canola, soya, coco, girasol, grasas de origen animal, pino, eucalipto, también es utilizado el suero de leche. Algo puntual, digamos que la materia prima a veces es necesario tratarla con métodos físicos o químicos antes de someterse al proceso de fermentación. Y en los procesos enzimáticos, además digamos del sustrato, se le debe favorecer digamos que otras condiciones, otros factores a las enzimas para que realicen la acción catalítica. Tipos de bioprocesos, entonces tenemos procesos tradicionales, los cuales se realizan sobre residuos agroindustriales o forestales como granos, paja, bagazo o acerrín. Entonces la fermentación en medio sólido o humedecido se utiliza para producción de alimentos como la maduración de quesos por hongos, en el caso del queso Roquefort, el levado de la panificación y la fabricación de pan, la fermentación del café, del té o del cacao. Esto digamos que los procesos tradicionales son muy conocidos en Asia, donde lo utilizan para la fabricación del koji o para la elaboración de koji y tofu. Una variante del proceso fermentativo es la producción del vinagre en barriles de roble, en el cual digamos el vino se inocula con acetobacter, que forma la madre del vinagre. Entonces la madre del vinagre es una película que flota en la superficie y tiene contacto con el nutriente líquido en la parte inferior y en la parte superior con el aire. Los procesos sumergidos, entonces en cubas de vidrio o acero, donde el medio ocupa el 75% de espacio, porque no se llena completamente, porque a veces es necesario inyectar aire en el proceso o hay formación de espuma, entonces hay que garantizar un espacio para esto. Los agentes biológicos se encuentran sumergidos y el bioreactor se debe adecuar según el objetivo del proceso. Tener en cuenta, digamos, que hay otros procesos, unas fases del proceso como son la esterilización, la aireación, la homogenización, el agregado de nutrientes y los antiespumantes y los control de pH y temperatura. Los sistemas con aireación y agitación mecánica facilitan distribución de nutrientes pero se calientan. Entonces como tal hay que recircular agua en el bioreactor para disminuir la temperatura. Los sistemas sumergidos son apropiados para microorganismos libres. Estos sistemas son costosos cuando se trabajan con células o enzimas caras, ¿sí? Y porque estas pueden ser inmovilizadas, lo que impide que se vuelvan a reutilizar. Los procesos en la industria de los fertilizantes. El término biofertilizante se aplica a algunos productos con biomasa microbiana capaces de favorecer el crecimiento vegetal. Entonces, biofertilizante describimos que es todo aquello que le permite a las plantas mejorar su capacidad de crecimiento y producción. Digamos que es un fertilizante, y si es de origen biológico, pues entonces es un biofertilizante. Un ejemplo de ello es la bacteria Rhizobium, es un simbionte, digamos, de las raíces de las leguminosas, el cual fija nitrógeno atmosférico y reduce entonces la aplicación de compuestos nitrogenados durante la labranza. Como biofertilizantes, entonces decimos que en América Latina tienen un amplio soporte tecnológico que fue originado, digamos, que a través de investigaciones realizadas en universidades y en instituciones agronómicas.
lo cual digamos que ha estado distribuido en varios países de América Latina. Estas tecnologías son fermentativas clásicas. Se tiene conocimiento, digamos, de la producción de biofertilizantes en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú y Uruguay. Las cepas de microorganismos son líneas seleccionadas, eficientes y son adaptadas a las condiciones locales de América. La multiplicación de microorganismos se realiza a escala, entonces inicialmente digamos se toma en bioreactores de un tamaño más o menos de 50 litros y a medida que se van viendo digamos que los procesos son estables, se va aumentando la capacidad del bioreactor hasta los 1500 litros. Una vez recuperados los microorganismos se inocula en turba estéril, se empaquetan y se distribuyen en una concentración, según el Mercosur, debe estar de 108 microorganismos viables por gramo de producto. Biotecnología y energía. Bueno, en cuanto a los biocombustibles, entonces como bien sabemos los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas responden por aproximadamente el 75% de la energía consumida en el mundo, pero las reservas de estos combustibles fósiles son limitadas y también la quema de los combustibles, sabemos digamos los problemas ambientales que traen como la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces para ello la biotecnología industrial digamos que ha tenido varios productos que son digamos que se consideran colaboran en el medio ambiente, ¿sí? O digamos que reducen la contaminación ambiental y digamos que también permiten hacer los procesos industriales como lo hacen los combustibles fósiles. Están el bioetanol, el biogás y el biodiesel. Entonces el bioetanol es la acción fermentativa de levadura sobre la caña, la remolacha, el sorgo del maíz. Los residuos son el dióxido de carbono, el bagazo y vinazas. La caña se tritura. Una vez preparado el caldo o el guarapo, se agregan nutrientes, se ajusta el pH y la temperatura. Entonces inicia el proceso pues, de fermentación con las levaduras. Se recuperan las levaduras por medio de centrifugación y se destila el vino. Posteriormente, digamos que ya teniendo un alcohol hidratado, se hace una transformación de alcohol anhidro por deshidratación. En el biogás, entonces, se hace un proceso que en aerobiosis la digestión microbiana produce agua y CO2, pero en anaerobiosis, como es el proceso del biogás, produce metano, agua y CO2. Usa, digamos que el biogás, la producción de biogás usa residuos rurales, agroindustriales y municipales. Se coloca materia orgánica en el biodigestor a un pH neutro y según la temperatura crecen microorganismos o mesófilos o termófilos. Entonces los mesófilos crecen a 35 grados y los termófilos a 55 grados centígrados. Según el tipo de microorganismo, si son mesófilos, el proceso puede durar de 15 a 30 días y si son termófilos, dura de 12 a 14 días. ¿Qué pasa? Que cuando se producen termófilos, entonces hay más producción de metano, pero se requiere un mayor consumo de energía y un monitoreo constante debido a que los termófilos son muy sensibles a cambios bruscos de temperatura. Puede operar de manera continua o discontinua, entonces los procesos digamos que puede tener entrada constante de materia orgánica o digamos que puede ser por ciclos, y el biogás se puede utilizar para uso doméstico o para generar energía eléctrica. En cuanto al biodiesel, son ésteres resultantes de la reacción química entre aceites vegetales y alcohol en presencia de un catalizador inorgánico enzimático. El glicerol es un producto del proceso usado en medicamentos, cosmética y alimentos. ¿Qué pasa? Que se debe utilizar, aumentar el uso de glicerol para poder seguir produciendo biodiesel, porque este producto, digamos, no se usa en mayores cantidades y la quema de glicerol produce una sustancia tóxica llamada acreolina. Entonces, es limitado a la producción de biodiesel. El biodiesel puede utilizarse directamente o mezclado con diésel, reduce la formación de material particulado, gases invernadero y azufre. Entonces, son los beneficios de utilizar biodiesel. Y también digamos que el inconveniente es que se debe buscar materia prima alternativa porque los procesos más eficientes desvían materia prima que se usa en alimentos, en la producción de alimentos para la población humana y para los animales. Listo, eso es todo, esta es la bibliografía. Muchas gracias.